la primera vez que hay un militar al frente del Ministerio de Defensa desde los años 80, de la época de la dictadura. Hola, Enrique. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tema? Porque el tema de los militares ha quedado como una especie de, no sé si de prejuicio, pero un tema raro en el país, ¿no, Enrique? Bueno, se había establecido una especie de paradigma de resolución del problema militar, que era, entre otras cosas, que el poder militar, si es que puede llamarse así, a estas alturas, estaba de alguna manera siempre bajo la supervigilancia de un ministerio civil, de un ministro civil, cosa que ocurre en todos lugares del mundo. Hay muy pocos lugares donde un militar, y mucho menos en actividad, es ministro de defensa. Eso puede ocurrir en situaciones de guerra, como es el caso de Israel o en el caso de Rusia, pero la verdad de las cosas es que en todas las democracias del mundo el poder civil está sobre el poder militar, no por razones de control solamente, sino por razones de formato. El ministro, como todo secretario del Poder Ejecutivo, tiene funciones múltiples ejecutivas, entre otras cosas la relación con las fuerzas militares, pero si uno mira la agenda que ha tratado de subrayar el gobierno en la designación del nuevo ministro, habla de la crisis de la obra social, los 200.000 millones sí, el déficit operativo mensual, la equiparación salarial y los conflictos que existen de equiparación con las fuerzas de seguridad. Se acaba de crear este fin de semana una nueva fuerza de seguridad, que es una fuerza de seguridad para las fronteras, que muchos buscan una explicación. Entonces es más bien un problema de formato de la democracia, que los ministros civiles están por sobre la conducción de la fuerza mayor, sobre todo cuando lo que se designa es un jefe en actividad, porque eso implica también, dentro de las tradiciones no escritas de la política argentina y de la institucionalidad política argentina sobre las Fuerzas Armadas, es que equivale inmediatamente al retiro, diríamos casi una purga, ¿no es cierto?, de jefes militares de mayor antigüedad. Cuando subió el actual nuevo ministro de Seguridad al cargo que tiene actualmente, salieron al retiro 23 jefes militares. En aquel momento no hubo una crisis, porque esto era carente de cualquier connotación ideológica o política. Entonces pasó casi desapercibido, no hubo mucha repercusión, pero hubo 23 generales que pasaron al retiro. Esto también tiene que ver muchísimo con quienes van a ser, bueno, los estados mayores de Aeronáutica y de la Marina, donde también, si hay un ascenso de estas características, habrá una purga importantísima de jefes militares. En este momento, en los dimes y diretes del nuevo ministro, se hablaba más bien de Petri designando a una segunda en el ministerio, una experta en estrategia militar o mujer, que no es el caso de Monteoliva, porque Monteoliva no es del riñón de Bullrich. Bullrich incorporó a Monteoliva, pero es una figura de muchísima trascendencia internacional. Incluso Monteoliva fue ministra en la época de la Sota, después fue la mano derecha del general Naranjo en Colombia, estuvo secretado por la Fuerza y ha estado con cargos muy importantes, sobre todo de Naciones Unidas en el mundo. Una figura, probablemente no haya una experta o un experto en seguridad de las características de Monteoliva. Bullrich la importó de nuevo, vivía afuera y la incorporó, pero no es, vamos a decir, algo que ella generó como generó Petri, un elenco propio. En fin, va a ser, me parece a mí, una materia de discusión. Es posible que las organizaciones de derechos humanos cuestionen fuertemente, no tanto a la persona del nuevo ministro, sino las referencias de su padre, un hombre que estuvo acusado por delitos de lesa humanidad, murió sin condena. Su hermano fue subsecretario de Justicia en la época de Macri en la ciudad de Buenos Aires y fue incluso primer legislador también. Una familia de fuerte militancia política, me parece política dentro que es la política militar, y no es una figura puramente profesional, tiene un perfil alto. En repercusión entre los militares, le hice todo el fin de semana una búsqueda, fue imposible encontrar juicios de valor. Yo descuento que hay mucha satisfacción, porque seguramente será alguien que traerá a las Fuerzas Armadas un rol muy alto, un papel muy alto, sobre todo lo que le interesa a los militares, que es la equiparación de los sueldos, la resolución del problema de la obra social.
y sobre todo la importación. Vienen ahora los F-16 y ha sido importante también la opinión del nuevo ministro en la compra de material rodante en tierra. Yo no soy un experto, pero consulto, y en la consulta descuento una satisfacción en los sectores militares y mucha turbulencia en los sectores políticos. Claro. Enrique, buen día, ¿cómo le va? Sí, buenos días. Me detengo en esto que usted mencionó, que porque hay mucho análisis, se le achaca mucho al nuevo ministro de Defensa del accionar que tuvo su padre en la época de la dictadura militar, como jefe del Regimiento de Infantería 7 en la ciudad de La Plata. Murió sin condena, pero estaba imputado por crímenes en la dictadura. No, en Margarita Belén y La Plata, en la cual dirigió la policía de la provincia de Buenos Aires, que exacto, es la etapa más dura de la represión. Ahora, ¿cuánto es trasladable de los crímenes que quedaron impunes encima del general Presti padre a el hijo? O sea, ¿cuánto puede denostarlo el hecho de que su padre haya cometido determinados crímenes? A él aparentemente se le conoce una foja que es intachable al nuevo ministro. Bueno, lo que tiene razón Milei, y en su nota o comunicación donde resalta este aspecto, cambiar vamos a ver, el modo de juzgar la situación, este tipo de situaciones, lo que tiene razón es que es hora de que la Argentina revise esta especie de condena, de demonización, dice Milei, usando una palabra bastante fuerte. Me parece que es importante que la reconciliación, y este gobierno y los gobiernos anteriores y los que vienen tienen en la cuestión militar y sobre todo en superar ese tipo de prejuicios un deber inexcusable. Ahora, a mí me parece que hay que pensarlo esto también dentro del contexto actual del mundo. Es decir, Argentina entra en una posición forzada, muy fuerte, junto a los Estados Unidos, seguramente tendrá un rol importante en Venezuela, y ni qué hablar en el enfrentamiento que tiene hoy con el resto del mundo a raíz del G20 y de las posiciones de Trump. Me parece que es un entorno, un contexto muy lejos de lo pacífico, y sobre todo el ejército de América Latina o las Fuerzas Armadas tiene un papel importante. En Chile ha habido una elección donde la cuestión de Pinochet no fue una cuestión totalmente ajena, y lo mismo ocurre por supuesto en el Perú, donde había un nuevo golpe militar hace poco, o en la situación de Colombia, donde tiene tanta importancia. A mí me parece que no se puede de ninguna manera imputar a alguien las cargas y las deudas de sus padres. Eso hay que terminar, y me parece que es sano que ocurra. Ahora, me parece que en este momento la decisión de Milei tiene muchísimo que ver con, no diría yo una provocación, pero sí una afirmación excesiva de un paradigma alternativo que tampoco está justificada ni explicada la oportunidad, la necesidad y la urgencia de ese tipo de movida. Pero en fin, me parece que esto va a ocultar en buena medida muchas otras decisiones que se tienen que tomar. La más importante es la postergación, a mi juicio, de la reforma laboral en lo más importante, que es la cuestión de las indemnizaciones. Seguramente esto va a pasar para el año que viene, con lo cual vamos a tener una reforma laboral muy pensada para el RIGI y para las grandes empresas, que no va a afectar, no va a traer nada en absoluto de nuevo a las pymes y a la gravísima situación que se encuentra la creación de empleo en la Argentina. Todo ese tipo de cosas quedan en un segundo plano y es ocupada por la cuestión militar, que es una cosa que atrae, que subyuga, que apasiona y que está muy lejos de traer soluciones, traerá más bien problemas. Pero en fin, el gobierno elige sus propios problemas, que son sin duda los que cree que puede manejar. Enrique, buen día. Se sabe, sí, porque, a ver, esta discusión reapareció con Victoria Villarruel, tiene alguna historia reciente. Claro. ¿Se sabe si hacia adentro de las filas militares hay todavía un magma, una vocación política que pueda asomar con este tipo de espacios políticos en el Ejecutivo? Porque durante estos 42 años se reivindicó mucho a una nueva fuerza, a una nueva Fuerza Armada y demás, pero estamos volviendo a algo inédito en ese sentido, a la incursión en política. No, ya comenzó con las designaciones que hizo Petri, dos cargos importantes, sobre todo el de Pascualini, en el cual se planteó, y lo planteó el propio ministro, y lo planteó el propio Milei, que había que devolverles una participación política, no en el poder a las Fuerzas Armadas, pero sí en los problemas políticos e institucionales. Me parece a mí que la intervención de las Fuerzas Armadas en toda la temática de seguridad ciudadana, un buen ejemplo, últimamente también en la cuestión migratoria, me parece a mí que, y sobre todo en la compra de armas, a mí me parece que
no hablamos de participación política en el sentido de política de poder, pero sí hablamos de una presencia política en lugares de decisión y sobre todo presencia en un gabinete ultraconcentrado de obediencia debida sobre el presidente. No es un gabinete laxo, es un gabinete de gente de estricta observancia. Colocar allí a las Fuerzas Armadas y sobre todo colocar a alguien con mando efectivo sobre las Fuerzas Armadas es sin duda una movida política. Yo no creo que haya hoy en el ejército argentino ninguna voluntad de participación en el sentido del poder político, pero sí de presencia política y en lugares de decisión y en lugares donde se discuten presupuestos y discuten prioridades nacionales, desarrollos territoriales, protección de fronteras y sobre todo participación de los eventos de nivel mundial. Ahora, Enrique, hay una cosa curiosa que se nos pasa desapercibido, porque el ejército argentino ha tenido una presencia omnipresente en el país desde 1810 hasta 1983. Por supuesto, era parte todos nuestros héroes son militares, ponían gobierno, sacaban gobierno, y del 83 para acá pasaron a ni siquiera un segundo plano, un tercer plano, una cosa muy violenta en la historia argentina. Y te pregunto, ¿qué rol tiene hoy el ejército en general, en la sociedad argentina? Porque pareciera en un país sin hipótesis de conflicto, con otros problemas fronterizos, de seguridad, de narcotráfico, y en un continente donde hay ejércitos más presentes, en Brasil, en Colombia, ni a hablar de Venezuela, que según Trump es el narcoejército. De todos los ejércitos latinoamericanos pareciera ser el más débil de la Argentina. ¿Qué rol le ves vos? Esa fue la decisión de la democracia argentina casi unánime. Fue uno de los grandes consensos, era colocar el poder militar debajo del poder civil y de alguna manera licuar esa presencia política de las Fuerzas Armadas, que es una gran cuestión pendiente en la Argentina. Seguramente Milei piensa, me parece a mí, no conozco, pero uno ve hacia afuera, en un rol de las Fuerzas Armadas al estilo de lo que fueron las Fuerzas Armadas en la época que añora, en la época de la gran nostalgia, la época de oro, del general Roca, etcétera, en el cual las Fuerzas Armadas tienen una función clave porque eran generales, claro, y además porque existían intervenciones federales permanentes y luchas de conquista del desierto. Esa idea, que es una idea de retrospectiva, una ilusión retrospectiva, puede estar fijando en esa parte ornamental. Han vuelto los granaderos, claro, han vuelto los cambios de guardia, se invita al público a verlo. Me parece que hay algo que forma parte de ese glamour retrospectivo. Me parece que esto no es bueno, porque en la Argentina uno de los grandes consensos que hubo, tal vez el único consenso antes de la Constitución del 94, fue precisamente la subordinación del poder militar al poder institucional. Este es un avance y me parece a mí que todo lo que tienda a generar en el imaginario colectivo que eso se va a revisar y que el modelo es otro, habría que explicar muy a fondo cuál es el modelo. Tendría que haber ideas muy claras y sobre todo muy consensuadas y compartidas por todas las fuerzas políticas, porque este me parece que es un imperativo categórico, previo, fundamental a cualquier definición, porque de ahí podemos pasar a otras reformas. Se presentaron hace 15 días o 20 días la Secretaría Legal y Técnica los 15 proyectos de ley que está preparando. Hay reformas importantísimas, sí, 800 reformas al Código Civil y Comercial, una nueva ley de quiebra, una nueva ley de seguros, una nueva ley de aduana. Es decir, hay pensada, vamos a decir, si hubiera mayoría, una reforma integral de muchísimos aspectos, ni que hablar una reforma electoral, ¿no? Enrique, cierro con esto, cortito, pues se nos sonó el top, pero venís el viernes a dar una conferencia, tenés una conferencia con la Universidad de Mendoza, hay un libro que se llama Aportes al Desarrollo Cultural, Institucional y Tecnológico, y vos das una conferencia que se llama Legado y Porvenir el viernes. Sí, yo les quiero agradecer a todos los egresados en estos 60 años de la universidad que me hayan elegido a mí como expositor. Me acompañan en esa exposición un grupo importante de académicos y académicas que van a estar. La facultad de Derecho presenta un libro de 60 años. Pensemos que de la Universidad de Mendoza egresaron figuras importantísimas de la política nacional en todos estos años, y me parece a mí que, bueno, me eligieron de conferenciante. Voy a tener el gran honor y la gran emoción de presentar ese libro el viernes a la tarde. Estaré todo el día en Mendoza.
Bueno, buenísimo. Sí, veo hasta nuestra amiga Gabriela Ávalo, el decano Diego Carbonell, bueno, todo. Es a las 18 horas del 28 de noviembre en el aula magna de la Universidad de Mendoza. Están todos invitados. Bienvenido a tu tierra, Enrique. Gracias a ustedes. Un abrazo. Y agenda abierta en el tema militar. Sí, señor, totalmente. Un abrazo. Un gran abrazo. Hasta luego. Enrique Zuleta enseñando, ayudándonos a entender un proceso que no es menor. Por primera vez desde 1983, un militar en actividad a cargo del Ministerio de Defensa. Primeras voces. Un momento de radio para ver, escuchar